Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy la doctora Brenda Pastrana, cirujano oncólogo, y el día de hoy está conmigo. Hola, mucho gusto. Yo soy la doctora Lorena Mireles, también soy cirujano oncólogo, parte del equipo Oncology Center. Bueno, el día de hoy queremos hablarles del cáncer de mama y por qué es importante abordarlo de manera integral. Hablando del cáncer de mama, bueno, sabemos que es un problema importante, es el cáncer más frecuente. 1 de cada 9 mujeres a lo largo de su vida lo va a padecer y cada 2 minutos es diagnosticada una mujer con cáncer de mama a nivel mundial. Sin embargo, presentamos que también tiene una alta mortalidad, es altamente mortal en comparación a otros tumores malignos. En México es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 35 años y desgraciadamente más del 35% de estas pacientes fueron diagnosticadas en etapas avanzadas, lo cual va a disminuir en efecto su probabilidad de supervivencia a 5 años, aunque ya hayan sido tratadas. Hay muchos mitos y realidades alrededor de lo que es el cáncer de mama. Sin embargo, es importante que hagamos énfasis en cuáles son reales y cuáles, como había mencionado, son mitos. Uno de los mitos más importantes es creer que el cáncer de mama es solo en pacientes de edad, mayores de 50 años. Sabemos que no, sabemos que actualmente es muy común en pacientes incluso menores de 40 años. Cuando decimos que el cáncer de mama solamente da a mujeres, pues sabemos en efecto que hay una muy bajo porcentaje, pero también es un cáncer que se puede presentar en hombres. Por lo tanto, es importante que quitemos este mito, puesto que los hombres también requieren un screening. Cuando las mujeres les preguntan muchas de las veces por qué no se realiza una mastografía y la respuesta es porque es muy radioactiva y me va a ocasionar un cáncer, la realidad es de que no, las mastografías son seguras, se debe de realizar, precisamente son un método para que podamos identificar tumores en una etapa clínica muy temprana. Cuando decimos también o cuando hemos escuchado pacientes que refieren que la biopsia les da la posibilidad de que se les regue el cáncer, o sea, de que se disemina después de una biopsia, pues desgraciadamente eso es una creencia muy común, más sin embargo sabemos que no, la biopsia se encarga de tomar un tejido, una pequeña muestra del tumor y en base a eso nosotros podemos determinar, hacer un protocolo diagnóstico y darle un tratamiento eficaz. No tiene nada que ver si hay diseminación secundaria a esta biopsia. Y bueno, es muy común y es algo muy frecuente que los pacientes refieren que los remedios naturales son definitivamente el tratamiento que ellos quieren llevar. Sabemos que no, los tratamientos tienen que ser establecidos, son estudios que abarcan varios pacientes que han sido sometidos a tratamiento para que estos fármacos, estos medicamentos sean aceptados y por lo tanto son seguros. El remedio natural o todos los remedios que ofrecen desgraciadamente como medicina alternativa pues no tienen demostrado ninguna eficacia y al contrario retardan el manejo del paciente. Y bueno, otra de las cuestiones que se cree es que cualquier cirujano puede operar cáncer. Desgraciadamente, esto es una práctica muy común. Cirujanos que no tienen formación en el abordaje de tratamiento del cáncer realizan cirugías sin tener claro los preceptos oncológicos que nos distinguen de un cirujano general, de un ginecólogo general, de cualquier otro doctor, cualquier otro médico que quiera intervenir a un paciente con cáncer, siendo que no es un cirujano oncólogo, ¿no? Entonces, bueno, eso desgraciadamente ya está documentado, el hecho de que se intervenga por cualquier otro que no sea un cirujano oncólogo impacta en la sobrevida del paciente de manera detrimental y por lo tanto estos pacientes pierden tiempo de vida. Es muy común también saber, y eso es importante, como les mencionaba, que los pacientes jóvenes tienen un riesgo de cáncer de mama, pues sí, a nivel mundial hasta el 27% de estas pacientes menores a 40 años son diagnosticadas. El número 1, es el cáncer de mama, sin embargo, también es seguido por cáncer de tiroides y cervicouterino. El cáncer en hombres, bueno, como les mencionaba, que es en menos del 1% de todos los casos diagnosticados de cáncer de mama, más sin embargo, cuando nosotros hablamos de un hombre, preguntamos, bueno, ¿a qué hombre le va a dar cáncer de mama, no? Y se ha hecho varios estudios en los cuales coincidimos que
más de 60 años es vamos a decirlo así, es un factor de riesgo en hombres y que aproximadamente estos hombres que diagnostican cáncer de mama, en un 15% tienen antecedente familiar de un cáncer de mama en un familiar directo. Ahora, en cuanto a los riesgos, ¿a quién le puede dar cáncer de mama? Pues esto es bien importante porque hay riesgos relativos, los cuales clasificamos en bajo o regular grado o muy alto grado. Cuando hablamos de los riesgos relativos, pues bueno, sabemos que unos riesgos bajos puede ser el hecho de no haber tenido hijos, de haber tenido una menarca temprana, quiere decir que la edad de menstruación y la primera menstruación se presentó muy temprana edad, menores de 12 años, niñas que empiezan a menstruar a los 9 años, o pacientes que dejan de menstruar muy tarde, ¿no? Menopausia tardía, pues después de los 50 años que persisten con menstruaciones, o también aquellos pacientes que han tenido o tuvieron durante su vida fértil terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia. Esto es muy común, se ha utilizado terapia de restitución hormonal por parte de ginecólogos, quienes dan libremente estos fármacos, y aunque en realidad se ha visto que es un es un factor de bajo riesgo, sin embargo persiste. El hecho de consumir alcohol, el hecho de tener obesidad también es un riesgo. O en cuanto a los riesgos intermedios y riesgos altos, tenemos prácticamente todas las pacientes que tienen mutaciones ya diagnosticadas, mutaciones genéticas, un familiar de primer grado que haya padecido cáncer de mama, que también el hecho de haber tenido una enfermedad premaligna o una enfermedad mamaria proliferativa, también el hecho de padecer hiperplasia típica, haber sido expuesta a una radiación previa a los 30 años, o sea, menor de los 30 años de edad, y el hecho de que tengamos una mama densa cuando se realiza la mastografía también se considera uno de los factores de mediano riesgo. Ahora vamos a ver cómo se debe de realizar la exploración mamaria. Es muy frecuente que se comente, ¿cuándo se debe de iniciar? Pues todas las mujeres que hayan iniciado su menstruación pueden iniciar con la exploración mamaria, pero aquí es muy importante saber hacerla, saber cómo tocarte, saber que los ganglios o esas bolitas que nos salen, puede ser en el cuello o en la axila, son de manera muy importante. Aquí la recomendación sería realizarse la autoexploración mamaria de manera mensual. ¿Cuándo? 10 días después de su menstruación. ¿Por qué? Porque cuando se menstrua se tienen las mamas turgentes, hinchadas. Entonces, si la palpas en ese momento, vas a tener dolor y molestia al realizar una adecuada exploración. Por eso es que hay que esperar esos 7 a 10 días después de la misma. Se recomienda también que nuestro médico familiar nos revise al menos una vez cada 6 meses y ya después de los 40, una exploración mastográfica anual es necesaria. Muchas veces, después de 2 o 3 mastografías, algunos médicos que efectivamente no tienen mucha idea de lo que es el cáncer de mama y su incidencia, recomiendan que ya no se la hagan. Lo cierto es que la mastografía debe ser anualmente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que observar? Es importante que nosotros nos pongamos enfrente de un espejo. Vamos a utilizar 2 posiciones de lo más que van a ser las apropiadas para poder explorar nuestra mama. Una es, como ya lo comenté, frente al espejo y la otra es acostada. Entonces, alzamos los brazos, colocamos nuestros brazos sobre lo que es la cadera y apretamos. ¿Para qué? Para que podamos distinguir nuestros huecos supraclaviculares. Arribita de la clavícula, ahí es donde pueden salir lo que nosotros llamamos ganglios y que son importantes durante una exploración mamaria también. Y por último, colgamos los brazos y nos dirigimos hacia enfrente para poder ver cómo caen nuestras mamas y cómo se hacen péndulas. De esta manera, en diferentes posiciones podemos observar irregularidades en la mama. Lesiones que podemos observar en la piel o en el pezón sería que el pezón estuviera retraído o invertido. Es importante que la paciente desde toda la vida vea de manera natural explorarse las mamas, explorarse los genitales, explorarse su cuerpo. ¿Por qué? Porque va a ser quien más va a conocer su cuerpo. Entonces, si los pezones invertidos los tiene de toda la vida, pues aquí no nos preocupamos, porque hay variantes naturales del pezón invertido. Pero eso, pues de toda la vida. Sin embargo, si un pezón que normalmente estaba abultado, ahora empieza con una retracción
y empieza con cambios alrededor de la piel, entonces eso ya es preocupante y hay que acudir a su médico inmediatamente. Esta retracción de la piel no solo se puede dar alrededor del pezón, sino puede darse alrededor de cualquier parte de la mama e incluso la axila. Entonces es importante. Cambios en la coloración en la piel. Aquí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque muchas veces estos cambios en la piel son generados por un cáncer que se llama carcinoma inflamatorio. Entonces nuestras pacientes ya pasaron por un médico, por 2, por 3 y todos les dieron mucho antibiótico. Y esta situación no ha mejorado. Entonces la recomendación es, ok, si tienes enrojecimiento en la piel, aumento de volumen, se siente caliente, etcétera, acudas precisamente a un médico. Pero si ya tuviste un tratamiento completo, 2 tratamientos completos, entonces lo mejor es acudir con un cirujano oncólogo para que te pueda revisar y que veamos precisamente que no se trata de esta variante de este tumor. Ulceraciones en la piel. También, sobre todo, acuérdense que las embarazadas o las que acaban de parir también pueden tener cáncer de mama. El cáncer de mama, como ya lo dijo la doctora Brenda, no es exclusivo de las mujeres de mayores de 40 años o que ya están en 50, 60 años. No, también las mujeres jóvenes. Hemos tenido pacientes de 20, 27 años que tienen cáncer de mama. Esos son histologías más agresivas. Entonces, cambios en la ulceración del pezón, aun cuando estés amamantando, hay que descartar precisamente que se trate de un tumor. Entonces, piel de naranja. Ustedes, todo el mundo conoce una naranja, cómo se ven esos hoyitos, ese engrosamiento de la piel de la naranja, pues precisamente así se ven las mamas. Y esto no es normal. Hay que acudir inmediatamente con el cirujano oncólogo para ver. Y con mayor razón acudir rápidamente si existe algún bulto o alguna asimetría en la mama, ¿sí? Algún bulto que tan solo con mirarse al espejo o estar acostada, ustedes puedan observar que existe ese aumento de volumen o incluso en las axilas, hay que acudir inmediatamente. Entonces, la palpación es muy importante, pero aquí sí necesitamos estar pues a lo mejor en una transmisión en vivo para poder enseñarles adecuadamente cómo se debe de explorar. Siempre va a ser un punto de buena práctica hacerse su mastografía a partir de los 40 años. Pero si ya ustedes identificaron, todavía no cumplen sus 40 años, e identificaron que tienen alguna escoriación, alguna ulceración, un bulto en las mamas, en las axilas, arriba de los huecos supraclaviculares, etcétera, lo mejor es ir con el que sabe, y que es un cirujano oncólogo. Y también como recomendación, ya que estamos hablando de esto, nunca se olviden de hacer su Papá Nicolau anual. También tenemos en segundo lugar de incidencia, tercer lugar, el cáncer cervicouterino. Entonces, la única manera que podemos detectarlo es como un paquete completo. Nuestra mastografía y nuestro Papá Nicolau. Y nosotros, los cirujanos oncólogos, sabemos resolver todo eso y más. Entonces, si se encuentra algo raro en la mama, ¿qué debemos de hacer? 1, acudir inmediatamente con nuestro médico familiar o nuestro médico de confianza, pero para que nos soliciten los estudios pertinentes. Si de plano no le solicitan un ultrasonido, su mastografía, etcétera, entonces lo mejor es acudir con un cirujano oncólogo. El tiempo es muy importante. Entonces, entre más tiempo nos tardemos en un estudio que salió, que ya te dieron tratamiento, que te dieron antibiótico y no mejoras y sigues igual, sigues sintiendo la bolita, etcétera, no pierdas tu tiempo. Acude con tu cirujano oncólogo. No dejes tu tiempo, no pierdas tu tiempo, no dejes tu salud para después, porque esto sigue progresando. Entonces, aquí la pregunta, doctora, ¿qué es mejor? ¿Me hago un ultrasonido o una mastografía? Aquí siempre va a ser indispensable la valoración de un cirujano oncólogo y la edad. ¿Por qué? Porque no es uno mejor que otro, son estudios complementarios y nosotros tenemos que definir cuál es el que mejor se adapta de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a qué tipo de lesión se palpa, ¿sí? Si puede ser vista a través de la mastografía o del ultrasonido, eso lo vamos a determinar nosotros. Entonces, también para que no estés gastando en cosas que no necesitas, en estudios irrelevantes, es mejor decidir qué tipo de estudio necesitas dependiendo de la valoración.
Entonces, las indicaciones especiales de la mastografía, independientemente de la edad, van a ser 3. Una mujer con sospecha de cáncer de mama, es decir, que hayamos encontrado por medio de la exploración física todas las lesiones de alarma que anteriormente explicamos y que hubiese tenido en su historia familiar cáncer en edades tempranas. Entonces, aquí se recomienda que mínimo 10 años antes de esto se realice ya un estudio de imagen. Y también si ya tuvo un antecedente de biopsia de mama con reporte histológico de lesiones de alto grado. Muchas de las personas nos dicen, ay doctora, es que de verdad no quiero que me realicen la mastografía porque duele. Y a veces también hemos escuchado comentarios que nos dicen, si me la aplastan, me la aplastaron, eso tuvo la culpa de que me regaran el cáncer. La verdad es que también son parte de los mitos que nos comentó la doctora Pastrana. Aquí, ¿qué sucede? Sí necesitamos aplastar el tejido. ¿Por qué? Porque de esta manera radiológicamente podemos esparcirlo y observar si existe alguna lesión o microcalcificaciones que son sospechosas de malignidad. Este procedimiento a lo mejor en lo que te acomodan y todo puede durar unos 15 minutos, pero realmente cuando se aplasta el tejido mamario dura apenas 15 segundos. Entonces son 15 segundos de molestia por todas las ventajas que nos puede dar una mastografía, que va a ser poder observar tu mama e incluso cuando los tumores son microscópicos que ni siquiera los podemos tocar. Un diagnóstico a tiempo es siempre primordial. ¿Por qué? Porque nos aumenta la expectativa de vida e incluso podemos hablar de curación del cáncer de mama. Una etapa temprana es sumamente adecuada. Otra de las cosas que nos comentan los pacientes, no, yo ya me hice 3 mastografías seguidas y todo ha salido muy bien, entonces ya no quiero hacerme más porque es mucha radiación. La realidad es que la radiación es mínima en comparación con cualquier otro estudio. Una radiografía del pecho, una radiografía del abdomen, de la cadera, etc. La mastografía contiene apenas una radiación equivalente que nos da el sol apenas menor de 2 meses. Entonces realmente es mínima la radiación que obtenemos a través de la naturaleza versus la que obtenemos por medio de los estudios. Entonces se justifica perfectamente. Ahora bien, a todas las mujeres que ya tienen esta experiencia en la que le han hecho una mastografía, ha escuchado una palabra que se llama BI-RADS. ¿Qué significa? BI-RADS es una clasificación radiológica. Solo el radiólogo la puede dar y es de sospecha. Sospecha no es igual a que tú ya tengas un cáncer comprobado, sino tienes una alta sospecha. Entonces, para poder entenderla, necesitaríamos platicar en consulta precisamente a qué significa esto, ¿sí? Podemos tener una categoría 0, que por ejemplo nos diría, ¿sabes qué? El estudio de la mastografía no es concluyente y por lo tanto necesitamos otro estudio complementario que nosotros en consulta ya determinaremos cuál es el más adecuado, si un ultrasonido o una resonancia magnética, etc. Categorías 1 y 2 son de características imaginológicas que pueden ser tan futiles como es el 0% de malignidad. Entonces ahí no nos preocupamos. Esperemos que toda la mayoría de las mujeres caigan en estas categorías. Sin embargo, a partir de una categoría 3, un BI-RADS 3, aquí ya nosotros tenemos que tener un poco de cuidado y aquí nosotros ya decidiremos qué es lo mejor para ti, ¿sí? Si seguimos en vigilancia estrecha en caso de una categoría 3 o si ya a partir de la 4, aquí ya se justifica la toma de una biopsia. Y como ya lo comentamos, la toma de una biopsia es tomar un pedazo y mandarlo a estudiar, ¿sí? No para nada riega el cáncer y sobre todo el obtener este pedazo de muestra nos va a permitir a nosotros identificar por medio del microscopio este tipo de células, si se trata de células normales o son células malignas, ¿sí? Entonces ya obteniendo la muestra, entonces podemos plantearte cuál es todo el tratamiento que sigue.
Entonces, si ya tenemos nuestro resultado de mastografía, acuérdense, si es a partir de un BRAF 3, hay que ir con un cirujano oncólogo para que pueda determinar qué es lo que sigue y sobre todo acortar tiempos, no estar esperando a más estudios, etcétera. No, ya tenemos un BRAF 3, es sospecha, ok, vamos a continuar con lo que sigue determinando qué tipo de biopsia vamos a tener, porque existen diferentes tipos de biopsia. Biopsias que podemos hacerla con un corte con aguja o biopsias que incluso si son, por ejemplo, microcalcificaciones, sí necesitamos hacerlas en quirófano guiadas por un arpón. Entonces, sí es bien importante. Elegir bien significa sobrevida. Elige cirugía oncológica. La importancia del equipo multidisciplinario que hace la diferencia de los tratamientos oportunos es de que nosotros somos médicos que tenemos una formación dirigida solo al cáncer. Es muy común, como les había mencionado, que cirujanos generales o ginecólogos quieren abordar el tratamiento de este. Desgraciadamente no son especialistas en cáncer, por lo tanto, carecen de criterios oncológicos y esto repercute significativamente en el pronóstico y la sobrevida del paciente. Nosotros manejamos una clínica de mama. ¿Qué es una clínica de mama? O sea, ¿a qué se dedica? Pues bueno, es un modelo que está basado ya, o sea, está bien establecido y es como un consenso donde varios especialistas en el rubro de la oncología que son especialmente dirigidos para diagnosticar y tratar oportunamente el cáncer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada, ¿quiénes están en una clínica de mama? O sea, ¿quiénes lo integran? Bueno, está el cirujano oncólogo y en este caso el cirujano oncólogo es el que realiza las biopsias y el tratamiento quirúrgico. También nos acompañan nuestros compañeros oncólogos médicos. ¿Quién es un oncólogo médico? Bueno, un oncólogo médico es un especialista que inicialmente aborda la rama de medicina interna y posteriormente se derivan hacia oncología médica, quienes administran los tratamientos por vía sistémica, quiere decir ya sea tomado, o sea, el tratamiento vía oral o el tratamiento sistémico en la vena, que va dirigido hacia el tratamiento directo del cáncer. Tenemos también en nuestro equipo los radiooncólogos, quienes utilizan la radiación para tratar el cáncer. Manejamos también nos apoya la clínica de dolor, quienes son médicos especialistas en tratar dolores oncológicos. Tenemos también ayuda del patólogo oncólogo, quien se encarga de estudiar las biopsias que les enviamos y ellos son quienes nos determinan si hay malignidad o benignidad en las células y qué receptores presentan estas mismas para que podamos ofrecer tratamientos dirigidos. Tenemos también radiólogos especialistas en mama, que eso es algo muy importante. Los radiólogos tienen un conocimiento muy básico en cuanto a las imágenes dirigidas para cáncer de mama. Dentro de la radiología hay una alta especialidad que se encarga de ver solo la mama, entonces es una alta especialidad en mama. Son médicos radiólogos con 100% de nuestra confianza que incluso pueden impactar en los tratamientos cuando son diagnósticos tan oportunos que son imágenes que solamente ellos pueden ver. También tenemos fisioterapeutas quienes se encargan de dar tratamiento una vez que el paciente ya ha sido operado para tener una rehabilitación oportuna. Tenemos también en nuestro equipo un equipo dental, quienes son dentistas maxilofaciales, que se encargan de valorar la dentadura, puesto que hay algunos tratamientos sistémicos que impactan en esta área, ya que disminuyen la absorción del calcio y por lo tanto si tenemos un riesgo de un paciente que pueda hacer una alteración en estos dientes, bueno, pues es oportuno que se trate antes de recibir este tratamiento. Es importante también hacer énfasis en que, como les había mencionado previamente, las mutaciones genéticas están siempre presentes. Para eso contamos con un genetista. En cuanto al diagnóstico se realiza, el genetista se encarga de buscar una relación directa a mutaciones y él se encarga también incluso de poder saber en qué miembros de la familia se puede presentar como un riesgo mayor de presentar cáncer una vez que ya está establecido el diagnóstico de nuestra paciente. Tenemos también nutriólogos especialistas en oncología, quienes son tienen aparte un entrenamiento después de hacer nutrición que va única y exclusivamente dirigidos a pacientes oncológicos.
Tenemos también un psicólogo oncólogo, quien se encarga de acompañar al paciente y a su familia durante este proceso de diagnóstico y tratamiento. Y bueno, eso es una clínica de mama. Nosotros hacemos un consenso, hacemos una sesión de por cada paciente, realizamos un abordaje junto y decidimos los tratamientos. Es importante que entendamos, en México, el modelo del tratamiento del cáncer funciona así. El cirujano oncólogo realiza la cirugía porque antes de ser cirujano oncólogo, nosotros completamos un entrenamiento en cirugía general. Y no solo eso, después tenemos un entrenamiento por 3 años en escuelas, en institutos que están formadores de cirujanos oncólogos, no en cualquier instituto. Posteriormente realizamos un estudio, hacemos un examen de certificación, el cual nos avala que en México podemos operar cáncer. Ahora, si hay un cirujano que no está certificado, significa que no está actualizado y por lo tanto no es un cirujano confiable. En cuanto a los médicos oncólogos, también ellos tienen que llevar una certificación, repito, ellos hacen un estudio de medicina interna y posteriormente oncología médica, que son 3 años, que lo realizan nuevamente en un instituto que avala que hay un adecuado manejo para formación de los médicos oncólogos y posteriormente también realizan un examen que se realiza anual, el examen de certificación, que también avala que tienen los conocimientos básicos y básicos y actuales para tratar el cáncer. Y lo mismo va para los radiólogos oncólogos. Entonces, en México y en el mundo ese es el esquema de tratamiento del cáncer. No existe un cirujano oncólogo que dé quimioterapia. Eso no está bien. Eso quiere decir que ni siquiera está certificado, ni siquiera está avalado y por lo tanto el médico que te opera no te puede dar quimioterapia. El médico que te opera no te puede ofrecer una radiación. Por lo tanto es importante que nosotros hagamos énfasis en que los médicos que traten el cáncer estén certificados. Ningún médico certificado te va a ofrecer un tratamiento que no esté avalado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder ver esta parte? Esto es muy, muy importante y es parte de la educación del paciente. ¿Qué hacemos? Muy fácil. Simplemente nos metemos a Google, ponemos certificación o cédula profesional y buscamos que nuestro cirujano de elección sea precisamente un cirujano oncólogo, ya sea un ginecólogo oncólogo o un cirujano oncólogo. Esto es muy fácil, solo lo buscamos en Google y ahí nos va a aparecer el nombre completo de nuestro médico y nos va a aparecer efectivamente que cuente con las cédulas profesionales que avalan esta parte, ¿sí? Entonces, de esta manera evitamos usurpadores de la salud, charlatanes y sobre todo también identificamos si nuestro médico elegido es un médico certificado. También esto lo podemos ver con las certificaciones de oncología. Debemos de tener nuestro número asignado de acuerdo a los exámenes que hicimos y que estamos aprobados. Entonces, una vez identificado esto, que ustedes puedan ver las credenciales de su cirujano elegido y que cuenta con todas las certificaciones, está actualizado y todo, entonces ustedes ya pueden proceder al tratamiento, ¿sí? Acuérdense, un tratamiento multidisciplinario que involucra a todos los demás especialistas que ya comentamos que también están certificados, asegura una sobrevida del paciente, ¿sí? O al menos, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, asegura que el tratamiento va a ser individualizado, especializado y tratado por un equipo multidisciplinario que va a involucrar a todas las personas necesarias para que pueda tener su tratamiento de la forma más oportuna, de la mejor manera tratada y sobre todo que independientemente de la etapa sea el mejor tratamiento y más actualizado para poder ofrecer a este paciente. Es necesario siempre hacerlo, ¿para qué? Para que nos vaya bien. Y es precisamente lo que queremos en Cancún Oncology Center, que a todos nuestros pacientes les vaya bien y de manera excelente. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.